Iniciamos un nuevo año cargado de bendiciones, ilusiones y esperanzas. Hoy es el día en que lo nuevo se abre camino, donde es posible creer que se puede construir otro mundo, que los deseos de paz no solo anidan en el corazón humano, sino que pueden llegar a ser una realidad, que pueden suceder. San Pablo nos recuerda, al inicio de este tiempo nuevo, que ser hijos de Dios en su Hijo Jesús es algo que puede llenar a las personas de luz y de esperanza. Iniciar un camino confiando en el Padre es recorrer un itinerario de protección y de paz. No ahoguemos la paz que el mundo ansía. No cerremos los ojos a tantas personas que necesitan que les ayudemos a resistir en esperanza. La celebración del comienzo del año nos conecta con la fiesta mariana que ha existido en la Iglesia desde los primeros años del cristianismo. El título de María, Madre de Dios, aparecía ya en las catacumbas romanas. María es nuestra Madre, que nos guiará a lo largo del presente año. Comenzamos un nuevo año, una nueva oportunidad para la paz, para la fraternidad, para la esperanza. María, la llena de gracia, nos puede guiar por el sendero del amor. Es el amor de Dios quien nos bendice a nosotros, sus hijos. Ahora y a lo largo del año seremos los testigos de ese amor. Oremos para que Dios nos bendiga con la paz, ilumine nuestros rostros con su amor y así se lo comuniquemos a todos los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Sí, celebramos el comienzo del año y nos deseamos un feliz año 2026. Pero además hoy tenemos en el centro de nuestra celebración a la Madre de Dios y a nuestra Madre, la solemnidad de Santa María como Madre de Dios. Una fiesta, como acabamos de escuchar, que ya se celebra desde los orígenes del cristianismo. Es que María, Madre de Dios, a través de la cual se lleva a cabo esta última etapa del proceso salvífico de salvación, para el cristiano es una mujer muy importante. No es solo un referente, no es solo alguien que nos estimula, que nos anima a vivir la fe de su Hijo, que es verdad, sino que es la Madre del Creador y nuestra propia Madre. Recordemos al pie de la cruz lo que el Señor le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, y a ella ahí tienes a tu hijo. Juan representa a toda la humanidad. Por tanto, hoy pidamos a María que nos ayude a vivir en conformidad con la voluntad de su Hijo y que nos ayude a sentirnos dichosos, bienaventurados, de poder tener en nosotros la palabra y la presencia de Dios. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidamos perdón al Señor y pidámonos perdón mutuamente. Tú, el Padre Celestial, que te haces uno más como nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Hijo de Dios, que nos enseñas el camino de la perfección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Dios Espíritu, que permanece siempre en nosotros y nos invitas a formar parte de tu familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna. Concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. En este comienzo del año, nuestro Dios derrama su bendición sobre todos nosotros. Esa es la razón por la cual la primera lectura nos presenta el fragmento de bendición que se recoge en el libro de los Números que utilizaban los israelitas, sobre todo cuando alguien iba a fallecer o cuando alguien iba a emprender un viaje muy largo. Muy largo sería cualquier tipo de viaje que no fuese en el mismo pueblo o la misma ciudad, puesto que no había medios de comunicación como los que hay hoy. Fórmula de bendición que deberíamos tener en cuenta todos. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, concediéndote su favor. Él te muestre su rostro y te conceda la paz. La bendición del Señor implica una presencia total de Él en cada uno de nosotros, una presencia de Él en el que bendice y en el que recibe la bendición. Y esa presencia es la portadora del sosiego, de la tranquilidad y de la paz a nivel espiritual y también a nivel humano. El Señor desea la paz entre todos los hombres. La paz y el amor van de la mano. Y la paz y el amor es lo que permiten que nosotros vivamos como hermanos en el proyecto de salvación que Dios nos ha comunicado. Ese Dios que rememoramos su nacimiento en este tiempo, vuelve a decirnos que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos y que, entre tanto, hemos de pregonar, anunciar el Evangelio como fuente de buena noticia, como fuente de salvación. Hemos de invocar a nuestro Dios como lo hacían los hijos de Israel, con esa fórmula de bendición que hemos escuchado en la primera lectura. Tiempo más tarde, bastantes siglos más tarde, Francisco de Asís también tenía su forma de bendecir. El Señor tenga piedad y te bendiga, te guarde, te proteja y te conceda la paz. Se parece mucho, evidentemente, a la fórmula de bendición que hemos escuchado del pueblo de Israel. Pues que seamos portadores de paz, de esa paz que nos brinda el Señor, y que transmitamos el sosiego necesario, la tranquilidad pertinente para vivir unidos el proyecto de Dios sobre los hombres. Las otras lecturas, Pablo en su día a los Gálatas les habla de que cuando llega la plenitud de los tiempos, sobre todo el final de la primera etapa, envió Dios a su Hijo, que había nacido de mujer, sí, nacido como cualquiera de nosotros bajo la ley. ¿Para qué? Para liberarnos, para rescatarnos, para redimirnos y sobre todo para transmitirnos el ser hijos de Dios. Pablo nos recuerda constantemente que somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando le veamos tal cual es, entonces seremos semejantes a Dios nuestro Padre. Entre tanto, mientras estemos aquí con la fuerza del Espíritu de Dios, hemos de clamar a Dios como Padre, como Señor. Hemos de clamarle como aquel que nos libera y aquel que nos impulsa y anima a vivir en su palabra, que es ánimo, gozo, alegría, algo fundamental
para el hombre de este siglo XXI. No somos esclavos, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, en el bautismo, refrendado en la muerte y la resurrección de nuestro Dios, somos ya hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos por su propia voluntad, no por ninguna ley ni por ningún mandato, sino por la propia voluntad de Dios, que quiere que seamos hijos suyos. En la sencillez de nuestro ser, ante la grandeza del Creador, ante la grandeza de nuestro Dios, actuemos como los pastores, también hombres sencillos y humildes que supieron captar el mensaje que recibían. Ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador. Y fueron al pesebre, a Belén, a contemplar aquello que había sucedido. Verificaron que lo que se les había comunicado coincidía totalmente con lo que estaban viendo. Vuelven a sus quehaceres, vuelven a sus lugares, dando gracias a Dios, glorificando al Padre por todo lo que habían vivido y porque de alguna manera entendían que Él era el Mesías y el Salvador. Cuando se cumplieron los días pertinentes, los 8 días se nos dice en el Evangelio de Lucas, fue cuando circuncidaron a Jesús y le pusieron por nombre tal como le había llamado el ángel antes de su concepción. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Celebrar el Día de la Maternidad de María nos lleva a recordarla en lo que fue, pues eso, la primera manifestación de Dios al mundo a través de ella. Sí, sabemos, había recibido el mensaje del ángel que iba a ser la Madre de Dios, sin saber ni cómo ni por qué, y lo guardó también en su corazón. Y tantas veces recordaría ese pasaje al lado de su Hijo Jesús. Nos dice claramente cómo María conservaba todo aquello que aconteció a lo largo de la vida de Jesús, pero sobre todo los primeros años de él, los conservaba todo en su corazón. Supongo que desde la admiración y a la vez desde la perplejidad, porque sí, había escuchado del ángel que iba a ser la Madre de Dios, pero es que era uno más, como el resto de los niños de Nazaret, era uno más. En algunas actuaciones, claro, ella fue descubriendo esa voluntad de Dios de hacerse hombre y por tanto iba reconociendo en su Hijo Jesús el rostro del Padre, el rostro del Mesías. Pero en otras ocasiones me imagino que posiblemente le costase trabajo de recordar aquello que el ángel le había dicho. Pidámosle a María que nos ayude, como hizo ella, a guardar en nuestro corazón tantas y tantas cosas que no somos capaces de explicarnos, a guardar en nuestro corazón tantos y tantos sufrimientos por los que hemos pasado y que no sabemos ni cómo ni por qué, pero que tiene su razón de ser. Ya se nos desvelará, como a María se le fue desvelando y al final, sobre todo, pues que su hijo era el Mesías y era el Salvador. Que el Señor nos ayude, como ayudó a María, a vivir en consonancia con su voluntad y a sentirnos siempre hijos suyos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre y Señor, pidiéndole que escuche, que acoja nuestra humilde plegaria. Por la Iglesia, por todas las comunidades parroquiales que la constituyen, para que se estrechen entre nosotros
los lazos de amistad y fraternidad. Roguemos al Señor. Por el Papa y por todos los pastores de la Iglesia, que cada vez son menos, para que el Señor y la Virgen los guarden en la fidelidad y en la alegría de la fe. Roguemos al Señor. En esta Jornada Mundial de la Paz, supliquemos al Señor por este don tan necesario de la paz, para que llegue a todos los pueblos y acaben todas las guerras. Roguemos al Señor. Para que en este año nuevo los que dirigen, rigen y orientan a las naciones se empeñen en la ayuda a los países más empobrecidos y menos desarrollados, para que trabajen por un mundo más justo y solidario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ven con desesperanza este nuevo año, por los que se sienten deprimidos y desorientados, para que sepamos transmitirles estímulo, ilusión y esperanza. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestras familias y hogares, para que vivamos con amor, fe y compromiso cristiano todo este año que comenzamos. Roguemos al Señor. Señor, que a lo largo de este año sepamos distinguir tu presencia en todo aquello que acontezca en nuestra vida y que tu Espíritu aliente nuestros pasos para que nos sintamos pregoneros de tu palabra en el gozo, la alegría, la unidad y la paz. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor envió de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa León, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los familiares, amigos y conocidos de cuantos participamos de esta Eucaristía, que ya descansan en la paz de nuestro Dios, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por la alegría de nuestro corazón al celebrar el Día de la Maternidad de María, de la maternidad del Hijo de Dios, y con el gozo y la alegría de saber que el Señor nos ha elegido como hijos suyos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En este día en el que la Iglesia nos invita a celebrar la paz, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que te entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de despedirnos, adoremos al Dios nacido, pidiéndole la paz para cada uno de nosotros y pidiéndole también la paz para nuestro mundo. Noche de paz, noche de Dios, claro sol, brilla ya, y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Podéis ir en paz. Feliz año nuevo a todos. Demos gracias a Dios.